vida en el Espíritu. Por lo menos la Nueva Traducción Viviente lo titula de esta manera. Y la Reina Valera dice viviendo en el Espíritu. Y dice la Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen, y la Reina Valera dice, para los que están en Cristo. Y dice el versículo 2, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El 3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dice el 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Hermano, y quiero recalcar este versículo bíblico. El 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cuál es el resultado que estamos teniendo en nuestras vidas? ¿Estamos teniendo pensamientos de vida, de paz, de esperanza, de bendición, de gozo? ¿O estamos teniendo otro tipo de pensamiento? Según lo que dice la Biblia, y lo hemos leído, si no tenemos pensamientos de vida, de paz, de gozo, de esperanza, es porque no estamos siendo o no le estamos permitiendo al Espíritu Santo que controle nuestra mente, nuestro corazón y toda nuestra vida. Hermano, no lo digo yo, lo dice su palabra. Y la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios se cumple. Cuando yo le permito al Espíritu Santo que gobierne mi vida, yo voy a tener pensamientos de vida, dice su palabra, y de paz. Pensamientos que provienen de Dios, actitudes que provienen de Dios. Mi corazón va a estar con Cristo. Mi corazón va a tener esperanza en Jesús. Voy a saber esperar en Dios. Porque el Espíritu de Dios me está controlando. Porque el Espíritu Santo me está gobernando mi vida. Y vaya si nosotros tenemos una guerra espiritual y una guerra carnal en nuestra mente cada día. Una batalla que tenemos que librar. Y saben que este versículo, el versículo 6, en la semana todos los días lo recordaba. Todos los días venía a mi mente. Y es lo que nosotros tenemos que remarcarlo en esta mañana, porque tenemos que tomarlo para nosotros. Si estamos teniendo otro pensamiento que no es el de vida o el de paz, es porque estamos siendo guiados y estamos permitiendo que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente.
Y la solución a eso es permitir que el Espíritu Santo nos gobierne, que el Espíritu Santo controle nuestra mente. Y hermano, quiero hacer hincapié en estas cosas porque yo sé que en este departamento, si hay algo que el enemigo ha tomado, es la mente de las personas. Y sabe que la iglesia no está libre de eso. Y la palabra de Dios tiene que derribar toda mentira de nuestra vida. La palabra de Dios tiene que derribar toda mentira que el diablo ha instalado en nuestra mente. La palabra de Dios tiene que romper las estrategias del diablo. Y nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios. Tenemos que creerle a la palabra de Dios, que ella rompa, despedace todas las estrategias que el diablo ha querido poner en tu mente. Dios tiene pensamientos de paz y de vida sobre ti. El Señor dice, Jeremías 29:11, ¿quién lo sabe de memoria? ¿Alguien lo sabe de memoria? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros muchas veces obedecemos a nuestra mente carnal que nos dice que somos derrotados, que somos fracasados, que Dios no nos va a bendecir, que Dios no está con nosotros? Muchas veces nosotros obedecemos más a nuestra mente carnal que al Espíritu Santo que habita en nosotros. Dios en esta semana me confrontó mucho con esta palabra. El problema de nosotros, los cristianos, y quiero que quede remarcado esto porque es fundamental. Es algo que nos va a abrir la mente y el corazón. Es algo que nos va a traer libertad a nuestras vidas. Yo no sé cuántos quieren vivir en libertad. Yo quiero vivir en la libertad a la cual Cristo me llamó a vivir. Yo no quiero vivir preso en esclavitud de la carne, de la naturaleza pecaminosa, de lo que el enemigo dice acerca de mí. Yo quiero vivir bajo los preceptos, bajo la palabra, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y cada día tenemos que luchar por eso. Pero saben, hermanos, hay algo fundamental. El problema no es que el Espíritu Santo no está en la iglesia. El problema mayor es que nosotros muchas veces resistimos a la obra del Espíritu Santo. Y quiero que nos guardemos esto en nuestro corazón. Y sí, es un poco duro, pero si el Espíritu Santo no está haciendo algo en ti, es porque estás resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Dios prometió enviar la promesa del Padre. Dios no miente. Él no miente. Dios es verdadero. Él cumple lo que dice. Y si la iglesia, si usted y yo no estamos viviendo tiempos gloriosos, es porque estamos resistiendo a la obra del Espíritu Santo. No le busquemos vuelta, porque nosotros sabemos buscarle vuelta a los asuntos. Tenemos una respuesta para todo. Hermano, yo no sé si querés vivir en libertad, si querés vivir bajo la bendición de Dios, si querés que Dios esté contigo, si querés que tu familia sea bendecida, cuidada, prosperada por Dios. Si querés eso, hay una cosa que tenemos que hacer: obedecer a Dios y a su palabra. Vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y yo sé que muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa viene en contra de nosotros. Porque el enemigo lo tenemos en nuestra carne. Nuestra carne es nuestro enemigo. Nuestra mente, que muchas veces
quiere socavar la verdad de la palabra de Dios. Nuestra carne muchas veces se instala en nuestra mente y quiere hacernos creer que la palabra de Dios es mentira, cuando la palabra de Dios es verdad sobre nosotros. Necesitamos vivir tiempos gloriosos. Necesitamos vivir en el Espíritu. Pero para eso algo tiene que pasar en nosotros. El gobierno del Espíritu Santo tiene que estar en tu vida. Y muchas veces esas cosas vas a tener que disciplinarte para poder lograrlo. Porque muchas veces ¿cuántos han venido sin ganas a la iglesia hoy? Sean sinceros delante de Dios. Pero vinieron. Pero vinieron. ¿Tú te piensas que Dios no vio eso? Porque con ganas es muy fácil. ¿Cuántas veces vamos a orar sin ganas? Pero oramos. ¿Por qué oramos? Porque la obra del Espíritu Santo está en nosotros. Hermano, no sos tú, es el Espíritu Santo logrando eso. Es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. No es tu fortaleza carnal. Es el Espíritu Santo gobernando tu corazón. Es la disciplina que nosotros tenemos. Muchas veces no tenemos ganas de orar. Pero como cristianos, la palabra de Dios se ha metido en nuestras vidas. Y nosotros oramos. Y cuando salimos de esa oración, salimos totalmente diferentes. Pero fue la convicción, la disciplina que el Espíritu Santo provoca en tu vida. Y sí, hermano, muchas veces no vas a tener ganas de hacer las cosas. Pero ¿por qué estás siendo gobernado? ¿Por nuestra naturaleza pecaminosa o por el Espíritu? Si estamos siendo gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa, le vamos a obedecer a ese desánimo. Y vamos a decir, hoy no oramos. Hoy no hay fuerzas para orar. Hoy no hay fuerzas para ir a la casa de Dios. Pero si estamos siendo gobernados por el Espíritu, decimos, aunque no haya fuerza, yo lo voy a hacer igual. Aunque no haya fuerza, yo voy a buscar de Dios, porque yo sé que es eso lo que me hace bien. Y cuando le entregamos todo nuestro ser al gobierno del Espíritu Santo, algo sobrenatural sucede en nuestras vidas. El versículo 1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y saben, hermanos, que este versículo 1 es muy revelador. La palabra de Dios comienza diciendo para los que están. No para los que estamos en este lugar, sino los que estamos en Cristo. Y estar en Cristo es poder escuchar su voz, poder escuchar su palabra, rendirnos delante de Él, obedecerle a Él, seguirle a Él, poder seguir sus pisadas, poder permitir que cada día el Espíritu Santo gobierne mi vida. Para los que están en Cristo, ya no hay ninguna condenación. ¿Cuántas veces el enemigo te ha recordado tu pasado? Quizás muchas. Pero ¿qué dice la Biblia? Para los que están en Cristo, no hay ninguna condenación. Cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, vos decirle, yo te recuerdo lo que dice Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Él es un mentiroso. Él es el padre de mentira. Jesús ya pagó en la cruz del Calvario lo que nos pertenecía a nosotros. Y ahora ya no hay ninguna condenación para los que vivimos en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo.
a vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que la iglesia en este tiempo no ha entendido algo. Jesús dijo, yo me voy a ir, yo voy a ascender a los cielos. Pero Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar la promesa del Padre. Y esa promesa del Padre descendió sobre los 120, pero no se quedó allí en Jerusalén. Esa promesa del Padre se extendió a todas las naciones, a todos aquellos que creen en Jesús. Y llegó hasta nosotros. Y hoy la iglesia, vos y yo somos la iglesia. Somos dirigidos, gobernados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el control absoluto sobre tu vida. Pero hay una palabra pequeña. Él está, pero tenés que permitirle. Tenés que permitirle al Espíritu Santo. No podemos resistir su obra. Si Él trae convicción, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Si Él está trabajando en tu vida, Él te va a mostrar las cosas que estás haciendo mal. Y si queremos vivir en la libertad en la cual Cristo nos ha llamado a vivir, tenemos que permitir que la obra del Espíritu Santo nos ayude a soltar, a dejar, a ser transformados por Él, a que esa nueva vida de Cristo se instale en mi vida. Pero necesito el gobierno del Espíritu Santo sobre mi vida. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El enemigo viene para recordarte tu pasado. Muchas veces te dice, fallaste, pecaste, no eres digno. Dios ya no te mira, Dios ya no te escucha. Dios ya no puede hacer eso contigo. Él viene a recordarte el pasado. Y saben, hermanos, que muchas veces hay algo que pasa en la mente de los creyentes, de los seres humanos. Nosotros podemos recordar algunas cosas que hemos hecho mal en nuestro pasado, pero no podemos vivir condenados por ese pasado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La mente humana recuerda, pero no vivimos condenados por el pasado, porque Cristo ya nos hizo libres, porque Cristo ya nos dio la salvación de nuestras almas. Una vida que ya no está dominada por la carne, sino que está dominada por el Espíritu. De los versículos 5 al 8 habla acerca de esto, del dominio del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre la iglesia. Dice la Biblia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. No tenemos que vivir según la carne. Tenemos que vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de carne no hablamos de nuestro cuerpo físico, sino de nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que nos quiere apartar de Dios. Esa naturaleza que muchas veces intenta por todos los medios separarnos de nuestro Creador. Pero Dios nos anima a que podamos vivir según el Espíritu Santo, el que habita en nosotros. Y el Espíritu Santo nos lleva muchas veces a decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Señor, yo quiero agradarte. Esto no proviene de nosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El ser humano por sí solo no puede pedir agradar a Dios si no está la intervención del Espíritu sobre él. El ser humano por sí solo no puede obedecer a la palabra de Dios, porque el que trae esta convicción es el Espíritu Santo. Y Dios nos anima a que nosotros podamos vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo.
Dice la Biblia en el versículo 6 que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cuando yo me ocupo de buscarle a Él, de permitir, de no resistir su obra, esto va a traer vida y paz y esperanza sobre mi vida. El Espíritu Santo, como en otras oportunidades, ya lo hemos dicho, Él habita en nosotros, Él mora en nosotros. Cuando hemos recibido a Cristo, hemos recibido al Espíritu Santo. Una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo es en los frutos, en los dones. Muchas veces hemos confundido el hablar en lengua con recibir el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Dios, recibimos el Espíritu Santo. Pero muchas veces también recibimos la manifestación del Espíritu Santo, la evidencia física de que Él está obrando, de que Él está trabajando, de que Él está transformando mi vida. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es como un río. Y cuando yo comienzo a profetizar, a hablar en lengua, los dones fluyen a través de mí. Es ese río fluyendo, pero es ese río de Dios fluyendo sobre ti. No es tuyo, es de Él, proviene de Él. Los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Todo lo que hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo está contigo. Tenemos que buscar que Él gobierne nuestras vidas. Él habita en nuestros corazones. Dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, si Él está en nosotros, Él también traerá vida sobre nosotros. Lo mismo que causó en Jesús, causará en nuestras vidas. Muchas veces hemos intentado con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, agradar a Dios, buscar a Dios. Tenemos que cambiar esa forma. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a agradar a Dios. Porque nadie sin su obra puede agradar a Dios. Porque la carne va a querer estar lejos de Dios. Pero cuando la obra del Espíritu Santo está en nosotros, eso va a salir solo. Eso va a venir solo. Ese es el resultado de yo apegarme a Él, de yo estar con Él. No es nuestra fuerza de nuestra voluntad humana queriendo agradar a Dios, queriendo buscar a Dios. Te vas a cansar. Pero si permitís que el Espíritu Santo obre en tu vida, Él va a provocar deseo, anhelo de buscar a Dios. Él te va a fortalecer para que le puedas buscar. Él va a fortalecer tu vida para que le puedas agradarle a Él. Necesitamos la vida del Espíritu. Necesitamos ser guiados por Él. El versículo 14 dice la Biblia, ya estamos llegando al final. El versículo 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son qué? Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y este versículo, esta palabra guiados, es fundamental, es clave. Es por eso que hablamos de la dirección, del gobierno del Espíritu Santo. Porque hay algo que nos hace diferente y es cuando somos guiados, cuando somos direccionados por Dios. El Espíritu Santo quiere dirigir nuestras vidas y quiere intervenir en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en el servicio, en el ministerio, en tu familia, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Él quiere dirigir tu vida.
Muchas veces necesitamos, hermano, que sea Él dándonos sabiduría. Hay cosas que no sabes, pero Él quiere darte sabiduría para que te vaya bien en esta vida. Nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros y Él quiere dirigir cada área de nuestras vidas. Y quiero volver a repetir en esta mañana este concepto que creo yo que es clave sobre nosotros. La pregunta en esta mañana, yo creo que no tenemos que salir de este lugar preguntándonos, como muchas veces quizás te has preguntado, ¿yo tengo al Espíritu Santo? Porque hemos dicho que cuando recibimos a Jesús, recibimos la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios es que recibimos al Espíritu Santo. Entonces no podemos ya preguntarnos si el Espíritu Santo está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en el momento que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero sí debo de preguntarme algo más. ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo gobierne mi vida? Y ese es el segundo paso. El primero es recibir a Cristo y recibir la plenitud de Dios. Pero el segundo paso es, ¿estoy dejando que el Espíritu Santo gobierne mi vida? Porque podemos tener al Espíritu Santo, y de hecho lo tenemos, porque la Biblia dice que mora en nosotros. Pero al mismo tiempo podemos resistir su dirección, resistir su obra transformadora en nosotros. Y esta palabra es clave, resistir. La palabra resistir es, llegás hasta acá. Te entrego esta parte de mi vida, esta parte no. Te entrego estas cosas, estas no. Resistir. Y muchos de los problemas que nosotros tenemos es porque hemos resistido a esa obra transformadora del Espíritu Santo. Él está, Él habita, Él mora, Él vive en nosotros. Pero muchas veces le hemos puesto un límite. Le hemos dicho hasta acá llegaste. Y no es con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. No le hemos abierto la puerta al Espíritu Santo como Él quiere que nosotros le abramos. No le hemos cedido el control absoluto de nuestras vidas. Y ese es el gran problema que muchas veces tenemos en nosotros. ¿Por qué no experimentamos la gloria de Dios? ¿Por qué no experimentamos su poder transformador? ¿Por qué luchamos por mucho tiempo con cosas en nuestras vidas? Quizás esta palabra de resistir es lo que nos está causando que el Espíritu Santo no obre con esa potencia que Él quiere obrar en nosotros. Dice la Biblia el 15 para terminar, y ustedes no han recibido un espíritu que lo esclavice al miedo, pero ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. El miedo no es de Dios. El miedo no proviene de Dios. Porque muchas veces tenemos miedo a todo. Miedo hasta entregarnos en las manos de Dios. Miedo, yo he escuchado que tenemos miedo hasta de que la obra del Espíritu Santo sea poderosa en nosotros. Tenemos miedo hasta de Dios, hasta que Él transforme nuestra vida. Y la Biblia dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de miedo, sino que hemos recibido un espíritu de hijo, que ahora somos hijos de Dios, y el cual nuestro espíritu ahora clama, Abba Padre, un espíritu de adopción. Y cuando la Biblia dice acá, Abba Padre, nos habla de cercanía, de intimidad, de confianza íntima con Dios, de que somos sus hijos. Te invito en esta mañana a que te pongas en pie. La vida en el Espíritu
no es solamente ese poder sobrenatural de Dios. Muchas veces hemos confundido. Es ese poder sobrenatural, pero también la vida en el Espíritu es poder conectarme cada día con Dios, poder mantener la comunión con el Padre, poder acercarme a Él, poder hablar con Él, poder llorar con Él. La vida en el Espíritu no es solamente ese poder que viene para traer salvación, milagros, señales, prodigios, sino que la vida en el Espíritu también es que yo pueda buscarlo, que yo pueda descansar en Dios, que yo pueda llorar en la presencia de Dios, que yo pueda saber que aunque estoy atravesando ciertos problemas en mi vida, yo puedo confiar en Él. Eso es vivir una vida en el Espíritu. Que yo pueda buscarlo cada día. Que yo pueda decirle a Dios en mis oraciones: Padre, te necesito. Padre, guía mi vida. Padre, dame fuerzas para continuar. La vida en el Espíritu es más que poder espiritual. Es un Dios cercano. Es un Dios que te extiende la mano cuando estás cansado y te levanta. Es un Dios que cuando tenés que llorar en su presencia, podés hacerlo. Muchas veces hemos tomado, y esto es un pensamiento humano, llorar es de débil. No es de débil, pero llorar en la presencia de Dios. Él sana a los quebrantados de corazón. Él venda las heridas. Él las cura. Él las sana. Si en esta mañana, sabes, hermano, cerrá tus ojos ahí donde estás. Tu corazón, nuestro corazón, atrae el corazón.